Esta semana el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello denunció la detención y el proceso de deportación de una familia venezolana en el paso fronterizo de Colchane, en Chile. La familia tiene una niña de 8 años de edad con síndrome de Down y un bebé de 1 año de edad. Esto ha generado diferentes reacciones porque aseguran que no fueron tratados de la mejor manera, que incluso le gritaron a este niño, quien en este momento sufre de miedo y ansiedad. Para hablarnos sobre los detalles del caso y de las penurias que pasan los venezolanos al migrar, tenemos en este momento a Ligia Bolívar. Ella es investigadora del Centro de Derechos Humanos de la UCAP y además coordinadora de la línea de migración de este mismo centro. Buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy y quisiera que nos pusiera bajo la actualización de esta noticia, qué ha pasado con esta familia y cuál ha sido el seguimiento que se le ha dado al caso. Buenos días. Solamente dos precisiones antes de comenzar. Es que se trata de una familia con dos niños. No una niña, son dos niños varoncitos, uno de 8 y otro de 1 año. Lo otro es que no fueron gritos directamente al niño, fueron gritos a la madre del niño y a la población general que habían detenido en ese momento. En varios momentos. Ese es lo preocupante, que hubo un maltrato verbal por parte de un funcionario. eh, Eso puso al niño muy nervioso, le dieron ganas de ir al baño, el policía le decía sigan caminando, y seguía gritando. Otra mujer que estaba en el grupo lo advirtió y le dijo, mire, trátelo con más decencia, que se trata de un niño especial. Y el funcionario seguía gritando. Después de eso, se resguardaron en un lugar y el niño no quería volver a salir de allí. Cuando la mamá le dijo para salir, el muchachito estaba un poco, como decimos en el texto, ansioso, nervioso, temeroso por el trato que había recibido. Pues por un niño que es más sensible de lo normal, eso es un trato grosero para cualquier persona, y por supuesto para un niño en estas circunstancias absorbe más toda esa atención, ¿no? Ellos en este momento están en un albergue. La situación jurídica es incierta. Su caso está siendo manejado por el Servicio Jesuita con Migrantes en Chile. Recordemos que este sitio está a cerca de 2.000 kilómetros de la capital de Santiago, y uno de los problemas que hay precisamente con esta familia y con todos los que están allí era la ausencia de atención, porque es una zona donde no ha llegado mayor ayuda internacional. Recién llegó ACNUR, están colocando unos campamentos, pero digamos es una zona que estaba completamente desatendida, y bueno, recién se está comenzando a prestar esa atención. Gracias por la aclaratoria y por la precisión. Me gustaría conocer por qué no le permitieron solicitar refugio. Estaba viendo la noticia donde argumentan que entraron de manera irregular al país y esta era justamente la base por la cual no le permitían solicitar refugio. Sin embargo, el niño, como usted bien lo dice, de 8 años, tiene una condición especial. Sí, allí hay dos irregularidades. La norma internacional establece que a ninguna persona se le puede negar el refugio por haber ingresado a un país o permanecer en él de manera irregular, ¿ya? Y segundo, cuando hay una situación especial, de emergencia, una suspensión de garantía, un estado de excepción, hay ciertos derechos que no se pueden suspender. Las garantías de esos derechos no se pueden suspender. Eso también lo ha declarado reiteradamente la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en este caso, cuando entró en vigencia el fin de semana pasado, a mediados de febrero, la nueva ley y su reglamento en materia migratoria, inmediatamente las autoridades adoptaron un estado de excepción y militarizaron la zona. Bueno, la militarización, por lo visto, no ha tenido ninguna relación con instrucción a los funcionarios de lo que significa los derechos que deben tener las personas que están buscando protección internacional. Entonces, en vista de eso, pues estamos viendo estas situaciones donde ni se está aceptando el refugio, o sea, no se está facilitando
primero, el acceso al territorio. Segundo, el acceso a la refugiado, a la solicitud de condición de refugiado. Y en tercer lugar, el acceso a derechos. Entonces, son situaciones completamente irregulares y por eso el Centro de Derechos Humanos ha hecho esta alerta, no solamente en general, sino también ante los organismos internacionales respectivos. ¿Han conseguido el apoyo de otras organizaciones internacionales o del propio gobierno de Chile? ¿En qué condición se encuentra esta familia en la actualidad? El gobierno de Chile ha sido hermético, las autoridades de otros organismos internacionales sí están atentos a la situación, haciendo seguimiento y esperemos que por lo menos a ellos, si no a nosotros, se les preste más atención. ¿Cuál es la situación de violación de derechos humanos de los migrantes venezolanos? En el caso de Chile, hemos visto en los últimos días cómo se han incrementado las acusaciones de xenofobia. Veíamos que a un venezolano se le prohibía la entrada a una tienda solamente por el hecho de ser venezolano y así se lo dijo la empleada. Hemos visto fuertes tensiones en asentamientos improvisados de venezolanos producto de la falta de control migratorio. ¿Cuáles han sido justamente esas denuncias que usted ha recibido de venezolanos alrededor del mundo, ¿no?, que intentan buscar mejor calidad de vida? Mira, las denuncias son diversas, tienen que ver con lo que ya decíamos de denegación de acceso al territorio, la imposición de condiciones especiales, de visas y con barreras cada vez más difíciles de cumplir para la población venezolana. Tiene que ver también con el tema de la xenofobia, y yo en el tema de la xenofobia quiero hacer un llamado de atención muy especial. La xenofobia no surge de la nada. La xenofobia la mayoría de las veces es alimentada o por los medios de comunicación o por altas autoridades o por ambos. En el caso de Chile, por ejemplo, así como el de Perú, hemos visto cómo cada vez que se da una deportación, se da con bombos y platillos, con presencia en el aeropuerto del presidente de la República o de máximas autoridades, este, eh, asociando generalmente a los deportados con delitos, aunque no sea el caso. En Chile particularmente existe una criminalización del ingreso ilegal, a pesar de que la ley no criminaliza el ingreso ilegal, pero estas situaciones están provocando, generando que haya primero más xenofobia por parte de la población, porque son las mismas autoridades y los medios las que lo promueven. Y segundo, una asociación de venezolanos con delincuentes. Entonces, esta animadversión que se está generando hacia la población venezolana, que no es nueva, pero que va en aumento, produce, por supuesto, más rechazo hacia la población venezolana por parte del resto de los ciudadanos de esos países. Señora Lige, ¿qué cree usted que falta por hacer por parte de los países de la región para abordar el tema de la migración? Lo hemos dicho mil veces y hay que repetirlo mil veces más. Los venezolanos no son migrantes. Los venezolanos son personas con necesidad de protección internacional. Los venezolanos están saliendo de su país no por gusto, no por placer, no por su propia voluntad, sino huyendo de una situación. Esta señora que salió con su niño de 8 años no tenía respuesta para su niño especial en Venezuela. Va buscando una respuesta. Así lo dijo en un audio desesperada cuando decía: no somos delincuentes, no somos personas que venimos a hacer daño. Tengo incluso un familiar que está dispuesto a recibirnos. Vengo a buscar trabajo y a buscar el bienestar de mi hijo. Todos los que salen, las personas que yo he entrevistado, todos dicen: lo hago por mis hijos. La situación es insostenible. Entonces, no se trata de migrantes económicos, sin embargo, los países los están tratando como migrantes económicos. Ahí tenemos el caso de Chile nuevamente. La famosa visa de responsabilidad democrática tiene un nombre muy bonito, pero es una gran hipocresía, porque en el fondo sigue siendo una visa, y las visas se le exigen a los migrantes, no a las personas que van en protección internacional. Es decir, a un sirio no se le pide visa, a un haitiano no se le pide visa, a un cubano para ir a Estados Unidos no se le pide visa. ¿Por qué? Porque se reconoce que están huyendo de una situación particularmente violatoria de derechos humanos, como ha dicho ACNUR en el caso de los venezolanos. Ya desde marzo de 2018 ACNUR dijo: los venezolanos califican dentro de lo que es la Declaración de Cartagena. ¿Y qué dice la Declaración de Cartagena? Que el refugio se le debe dar a cualquier persona que viene huyendo de una situación de violación masiva de derechos humanos. Ese es el llamado que hacemos a los países, que entiendan de una vez que no somos migrantes, que somos personas con necesidad de protección.
Sí, es que realmente me río porque es triste la situación. Los venezolanos no salen porque quieren, sino porque no encuentran en el país cómo cubrir sus necesidades básicas y por eso tienen esta condición especial de refugiados. Por otro lado, cada vez los países se suman a pedir este tipo de visas, más recientemente Costa Rica, y podemos preguntar cómo demuestra una persona que puede mantenerse en un país, que tiene los recursos, que puede pagar por un trámite migratorio cuando salen unas condiciones tan paupérrimas, tan críticas. De verdad, con asombro vemos cómo en algunos países se toma esta medida para tratar de frenar o controlar la migración y es prácticamente imposible porque es un tema que se pone como pañitos de agua caliente pero no se va realmente a la raíz. Yo quisiera conocer su vivencia personal con los migrantes venezolanos, qué cosas han tenido que pasar, porque esto parece realmente una pesadilla y solamente quien lo vive conoce en carne propia lo que significa migrar a otro país. Quisiera que en su voz pusiera estas historias de gente que de pronto se mantiene en la oscuridad, pero tiene una historia que contar y que esos migrantes que están colocando su granito de arena en la sociedad también se ven afectados por esta mala reputación de venezolanos asociados con el crimen en algunos países. Sí, te voy a contar algunas historias muy rápidamente porque sé que el tiempo no está de nuestro lado. Eh, por un lado, eh, por ejemplo, cuando hicimos una investigación sobre caminantes que estaban otra vez saliendo de Venezuela en plena pandemia, con toda la frontera cerrada, con todos los riesgos que existían en ese momento, cuando todavía no había vacuna, estoy hablando de octubre del año 2020, que hicimos este trabajo y los acompañamos en ruta en Colombia, más al sur de Bogotá, y a mí me llamó mucho la atención que, primero eso que decían, ¿no? Que todos decían, lo hago por mis hijos. Hay una situación de mucha compromiso y mucha deseo de no volver a ver a sus hijos pasando hambre durmiendo sin haber comido en todo el día. Eso era una cuestión, una situación bastante traumática para ellos. Segundo, la recuperación en cuanto ponen un pie del lado afuera de Venezuela, la recuperación del valor del dinero, ¿ya? Me decía, mira, yo con una bolsa de caramelos, yo vendo esos caramelos y al día siguiente mis hijos comen completo, ¿ya? Eso por supuesto no lo podía hacer en Venezuela, trabajaba como una bestia y no me alcanzaba para darles comida, ¿no? Entonces, esa recuperación del valor del dinero es importante. Yo les preguntaba, bueno, pero están pasando frío, están pasando calor, están caminando por una carretera donde no tienen ayuda porque en ese momento estaban todos los albergues cerrados. Vale la pena. Y me decían, uno me dijo una frase que me llamó mucho la atención, me dice, yo prefiero morir de pie en una carretera que sentado en Venezuela esperando una ayuda que no llegue y que no sirve, ¿ya? Entonces, son experiencias que realmente marcan. Y en cuanto a la gente que tiene potencial, que tiene una profesión que son muchísimos, y lo sabemos porque por el déficit que hay en Venezuela de personal de enfermería, de docentes, de médicos, de técnicos, de ingenieros, de tantas profesiones que donde en este momento hay déficit en Venezuela y que están en otros países y muchas veces no se les aprovecha por requisitos que tienen que ver precisamente por entenderlos como migrantes, ¿no? Entonces no se les reconocen los títulos, no se les reconocen los estudios que tienen, y eso pues simplemente es una pérdida para los dos países, para el país que dejaron y para el país en el que están, que no los está recibiendo de acuerdo con su talento, ¿no? Así es. Entonces, de nuevo, el llamado es a eso, a entender que y los sirios no les piden los títulos profesionales apostillados, entonces, ¿por qué no los piden a los venezolanos? Gracias por ponernos bajo el contexto de este tema que nos toca las fibras a todos los venezolanos en el mundo, porque bueno, salimos, estamos lejos, pero estamos unidos en esta realidad y tratando de proyectar cada uno de estos casos. Gracias por compartir la experiencia y por ese trabajo tan maravilloso que realizan. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por el interés, buen día.